Bienvenidos amigos míos. En este viaje de historias que traigo, hoy voy a hablar de la segunda parte de aquel contenido anterior en el que les contaba cómo fue el asesinato de Kennedy. Pero ahora viene la parte gruesa de toda esta historia. Pero será después de invitarlos para que ustedes se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate Ilógico. Es mi canal oficial. Denle me gusta si en efecto les gustan estos temas. Activen la campanita para recibir notificaciones. Los invito también para que formen parte de mi fanpage, Néstor Armando Alzate TV 2021, y me visiten en Spotify, que ahí tengo unos podcasts que yo sé que les va a gustar mucho, son temáticas diferentes. Pues bien, les decía que es la segunda parte, porque aquí es donde empieza el grueso de todo. En el anterior capítulo enumeré los hechos en la forma como mataron a John Kennedy, como aparentemente lo mataron, o como es la historia oficial que siempre se ha contado. Y terminaba diciéndoles que a Lee Harvey Oswald, al que muy pronto acusaron de ser el asesino del presidente, lo tenían en una estación de policía como si fuera un preso al que tal vez había tenido un desacato con un policía por algo de tránsito y simplemente lo metieron ahí un ratico. Así parecía estar él. Y era incomprensible que así fuera. Un hombre acusado del magnicidio, yo creo que uno de los dos magnicidios más importantes del siglo XX. El primero fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, que originó la Primera Guerra Mundial, y el segundo tenía que ser el de Kennedy. Pues bien, les contaba entonces que tenían allí a Lee Harvey Oswald, lo habían sometido a un montón de interrogatorios, pero casi que con los periodistas ahí pues como para que oyeran, y era una cuestión mucho más informal. Ningún juez se había apersonado del proceso, nada, simplemente una indagación a un sospechoso cualquiera. Lo cierto del caso es que no sé por insinuación de quién o por qué circunstancias decidieron que debían llevarlo a una cárcel de alta seguridad. Y por lo tanto, el asesinato fue el viernes. Lee Harvey Oswald pasó el sábado en esa estación de policía y al domingo decidieron llevárselo a esta cárcel de alta seguridad. Pues bien, recuerdo una imagen muy vívida porque yo era un eterno curioso desde esa época y seguía paso a paso todo lo que estaba ocurriendo. Yo no me despegaba, era casi que una obsesión, fascinación, porque para mí todo esto era una cosa que me abría los ojos y me mostraba que el mundo no era el idílico que supuestamente yo conocía hasta ese momento. Y entonces yo muy pendiente en la televisión, cuando sacan a Lee Harvey Oswald, viene entre dos guardas texanos, dos policías texanos, con su sombrero tradicional de texanos. Y había otro que yo recuerdo que era un tipo muy alto, de un sombrero texano blanco también, que iba como abriendo, y al parecer era el jefe de policía, Fritz, de apellido Fritz. Y de entre la multitud de pronto, o mejor, del séquito de periodistas que estaban ahí cubriendo la noticia, de pronto emerge un individuo bajito, rechonchito, con un sombrerito pequeño, no texano, sino pequeñito él, irrumpe, se acerca y le descerraja varios tiros, o creo que un tiro, alcanzó a pegarle un tiro, en el vientre a Lee Harvey Oswald. Y a mí no se me olvida esa expresión de Oswald de terror, cuando recibe el balazo, uno dice, ¿qué estaría pensando en ese momento? Un miedo indecible era lo que tenía en ese momento. Y los otros dos policías, pues uno dice que tal vez por la situación se quedaron paralizados. Pero tal vez uno les veía una cara como de bueno, le dispararon, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo cierto del caso es que Lee Harvey Oswald murió 2-3 horas más tarde, como a las 3 de la tarde de ese domingo 25 de noviembre de 1963. Una vez que han ocurrido todos estos hechos, los dos grandes protagonistas de la historia están muertos. A Jack Ruby lo cogen y se lo llevan. Y entonces aquí es donde se empieza a desgranar la mazorca en torno a qué fue lo que ocurrió realmente.
Porque es inconcebible que un individuo de esas características, implicado en un evento de esta magnitud, lo saquen caminando por entre la gente para subirlo a una patrulla de la policía. Y aún más sorprendente, que un individuo que no tiene nada que ver con la prensa, que era un gángster de baja estofa, es decir, era como un mando medio que tenía, y más bien proxeneta, y tenía por allá un bar, y tenía sus muchachas allá que hacían striptease, y era muy amigo de los policías, los invitaba a comer a su bar. Bueno, uno dice como un individuo que además había tenido procesos judiciales, se había visto involucrado en asesinatos anteriores, cuando fungió de líder sindical, y pudiera entrar de esa manera, como Pedro por su casa y le disparó, lo mató, lo cogieron, y casi que como lo cogieron fue como con una invitación, ni siquiera lo pusieron manos atrás y después no, lo cogieron como si le invitaran a que entrara a la casa. Lo detuvieron, murió Lee Harvey Oswald. Y aquí es donde empiezan las conjeturas. Para decir de una manera coloquial, ahí fue cuando le cayeron hormigas a ese merengue. Imagínense ustedes que entonces se conforma aquella comisión de la que hablé, la comisión Warren, que estudió no sé cuántos cientos de miles de folios alrededor de este asesinato para concluir decentemente que no, que fue un asesino solitario, que no había nada más que buscar. El asesinato de Lee Harvey Oswald, al parecer, para muchos significó un alivio, un suspiro, siquiera, porque si ya desde antes, cuando lo capturaron y lo llevaron allá, estaban diciendo que era el único asesino, que era la teoría del asesino solitario, el asesino solitario, hasta qué punto ya psicológicamente habían predispuesto al público, a los ciudadanos estadounidenses, a que sí, a creer que en efecto era un asesino solitario, un hecho aislado. Por lo tanto, una vez muerto, casi que los policías de Dallas y buena parte del aparato judicial de los Estados Unidos descansó y dijo, bueno, nos quitamos un peso de encima, ya mataron al asesino, dejémoslo así. Se asumía que la comisión Warren había sido más conformada como dijéramos, lo más como una cuestión de protocolo, pero no realmente tenía la intención de que fuera una comisión que fuera a profundidad a investigar los hechos para determinar las causas. Y si era cierto, como desde ese momento empezó a circular, que existía una teoría de conspiración, es decir, ¿quiénes mataron a Kennedy? Porque bien, supuestamente Lee Harvey Oswald dice que disparó desde ese edificio, pero realmente se cae de su peso que no fue él. O por lo menos, no digamos que no fue él, digamos que sí, pero no fue el único. Y aquí es donde empiezan entonces a observarse ciertas discrepancias, que ni siquiera la comisión Warren lo tuvo en cuenta. Primera discrepancia. Según el video de Zapruder, cuando el primer balazo, recuerden ustedes si han visto ese video, y si no, búsquenlo, yo creo que se puede ver. Lo primero que pasa es que el presidente, por el impacto, tira la cabeza hacia atrás, cuando resulta que el depósito estaba atrás de él. Si hubiera sido desde el depósito, lo lógico era que hubiera tirado hacia adelante por el impacto de la primera bala. De hecho, cuando hicieron la necropsia, lo primero que encontraron es que tenía un orificio de entrada aquí en la glotis, junto a la glotis, y venía como de abajo hacia arriba. Y la parte posterior del cráneo se la había volado, se la destapó. Es imposible que un balazo que viene desde atrás hubiera hecho eso, si hubiera visto el orificio de entrada y tal vez que hubiese desgarrado esta parte posterior y le hubiera volado esta parte de acá. Pero si fue por detrás, como ocurrió que la tapa del cráneo se tiró hacia atrás. En segundo lugar, en el parabrisas del automóvil Lincoln, aparecía, tiempo después obviamente, vieron un balazo
Ahí pegó un balazo. Y luego, extrañamente, hay otra bala que sí le entra por detrás al presidente en la espalda, que inclusive en el hospital Parkland, a donde lo llevaron, no vieron ese balazo en la espalda. Tuvieron que verlo posteriormente en otra necropsia que hicieron en Washington los médicos del hospital Bethesda, creo que se llama, o Bethesda, no sé cómo se pronunciará, y ahí sí notaron el balazo en la espalda. Pero hubo otra teoría, la de la bala mágica, que si hubiera disparado desde allá, Lee Harvey Oswald, como la bala que le pegó al gobernador John Connally le entró, creo que fue por el costado derecho. La bala salió y le pegó en el brazo, le atravesó la mano derecha y luego la pierna izquierda. Entonces esa bala, que era una bala danzarina o qué pasó, esa bala de dónde vino. Y aparte de eso, obviamente viene también la pregunta, y es una pregunta que me parece que es demasiado trascendente, y es que Lee Harvey Oswald había comprado un fusil Mannlicher Cárcamo, calibre 6 punto yo no sé qué. Y resulta que era un fusil muy bueno, con una muy buena mira telescópica, pero no era pues el particular y preciso y específico para una misión de estas, de francotirador. Y aquí tengo que parar un segundito para hablar de Lee Harvey Oswald, porque Lee Harvey Oswald era un tipo inestable emocionalmente. Había estado en la Marina. Cuando estuvo en la Marina, en los exámenes de polígono, de tiro al blanco, nunca se destacó por ser un buen tirador. Era un tirador mediocre. Había 3 categorías, en los expertos, el segundo yo no sé qué era, y el primero. En todo caso, él clasificó, fue en el grupo de tercero, en el tercer grupo, o sea, los menos hábiles para disparar. Clasificó ahí. Luego él renunció a la Marina y dijo que era marxista y se fue para la embajada de la Unión Soviética, pidió casi que asilo, se fue para la Unión Soviética, allá conoció a Marina Nikolayevna Prusakova y se casó con ella, una niña que tenía 20 años, trabajó por allá de obrero, luego como en el año, eso fue como en el 58, 59, luego como a los 2 años ya no se aguantó eso y dijo que él quería volver. La misma embajada de los Estados Unidos le prestó una plata para que se volviera, $435, con eso se volvió a Estados Unidos, ya con su mujer, y ya su mujer embarazada llegó a Estados Unidos, se estableció allí, pero esa inestabilidad emocional, porque él quería volver a reincorporarse a este sistema capitalista del que había renegado, al que insultaba y todo lo que se quiera. Vio la coyuntura entonces que se podía apuntar a la causa cubana, entonces ya apareció, era como entusiasta y ferviente seguidor de Fidel Castro, quiso ir a vivir a Cuba, estuvo en México tratando de que le dieran una visa para Cuba, no se la dieron, luego estuvo como activista repartiendo volantes en favor de Cuba, y aparte de eso, era un tipo tan inestable que no duraba en un trabajo y ya con mujer y todas esas cosas. Y en una de esas, no se sabe por qué le dieron el trabajo en la biblioteca, porque supuestamente no calificaba para nada. Y justo como el 13 o 14 de octubre de ese 1963, le dieron el puesto en el depósito de libros y fue a trabajar allá. Pero ya tengo que terminar aquí, hombre. No, esto merece otro capítulo. Así que, por favor, les pido que me esperen para el próximo contenido, que les voy a contar el resto de la historia. Así que por ahora a ustedes muchísimas gracias. Espero que les haya gustado. Que le den me gusta y activen la campanita de notificaciones. Y se suscriban en mi canal de YouTube, Néstor Armando Alzate y Lógico, el canal oficial de Néstor Armando Alzate y Lógico. Gracias por acompañarme y esperen el desenlace de esto.
¿Les parece lógico o ilógico lo que les he contado? Chao.